Imaginen un campo de batalla. Polvo, sangre, gritos. En el centro de la formación, una figura que destaca incluso entre guerreros curtidos en batallas. En su casco, sobre el bronce y el hierro, blanquean huesos humanos. Esto no es un adorno, no es una superstición por belleza, es una señal que debía infundir terror a los enemigos y recordar a sus soldados que la muerte está cerca y que el centurión ya la había mirado directamente a los ojos. Pero ¿por qué los comandantes romanos decoraban sus cascos con restos humanos? ¿Y qué sombrío mensaje se ocultaba en este ritual que solo entendían los veteranos de las legiones? La respuesta a esta pregunta da vuelta a la concepción sobre Roma, y si ven hasta el final le entenderán. Esta tradición no era simplemente parte de la guerra, era un juramento personal que daban hombres que habían pasado por el infierno. Autores antiguos como Tácito y Polibio escribían sobre que los centuriones no eran simplemente oficiales, eran símbolos vivientes de disciplina. A estas personas las ponían en las primeras filas. Su obligación consistía en mantener la formación y mostrar el ejemplo. Pero cuanto más duraban las campañas, más se convertían los centuriones en mitad hombres, mitad sombras de muerte. Guerreros cuyos rostros cubrían el sudor, polvo y sangre seca, llamaban a tales comandantes guardianes del umbral. Su término para esto, centurio, significaba hombre que dirigía a un centenar, pero en realidad dirigía no solo a personas, sino también su miedo. Imaginen una formación de 1000 pasos de largo, donde cada uno sabe, si se derrumba el orden, perecerá toda la legión. En este silencio resonaba un tintineo metálico. El centurión golpeaba su vara, bastón de madera del poder. Se llamaba vitis, y con ella tenía derecho a golpear a sus soldados. Esto no era simplemente un símbolo de poder, era un ritmo, sonido que perforaba el silencio, como el tambor del corazón del ejército. Pero lo más espeluznante son los cascos. Arqueólogos encontraban imágenes, y a veces los propios hallazgos, donde sobre cascos romanos se sujetaban huesos, más frecuentemente fragmentos craneales o mandíbulas. Historiadores discuten si pertenecían a enemigos o antiguos compañeros, pero una cosa está clara, era una señal de que el centurión había cruzado la frontera, de donde no hay regreso. Piensen en esto, hoy deportistas llevan medallas, soldados reciben premios e insignias, pero en la antigua Roma el símbolo más terrible del servicio podía ser un fragmento de hueso humano en el casco. Es como si un comandante de ejército moderno llevara en el casco parte de un proyectil que alguna vez le dio. Excavaciones en África del Norte y en la frontera germánica mostraron. Tales adornos no eran masivos, era elección de veteranos que habían pasado decenas de campañas, aquellos cuyos corazones ya no latían al unísono con personas comunes. Y aquí surge la pregunta, ¿qué obligaba a estos oficiales a convertir su casco en recordatorio de muerte? ¿Sed de poder? ¿Trauma psicológico? ¿O era una forma antigua de mostrar, ya sobreviví la muerte, y por eso soy inmortal? La respuesta se oculta en el propio sistema del ejército romano, y para entenderla hay que mirar más profundo, en la vida, preparación y reglas despiadadas según las cuales vivían los centuriones. Para entender por qué huesos y fragmentos de cuerpos se convertían en parte del equipo de centuriones romanos, hay que ver cómo en general se formaba su vida hasta el momento en que se convertían en veteranos. Centurión, esto no es simplemente un comandante, sino rostro que el soldado veía cada día. A diferencia del legado o tribuno, que más frecuentemente se mantenían aparte y daban órdenes estratégicas, el centurión vivía junto a los legionarios, comía el mismo pan y pasaba las mismas marchas, pero al mismo tiempo, precisamente, él respondía por la disciplina férrea que distinguía al ejército romano de todos los demás. César escribía que los centuriones se elegían no tanto por valentía, cuanto por fuerza de espíritu y capacidad de conservar orden en la formación. La palabra centuria significa subdivisión de aproximadamente 80 hombres,
Pero no era la cifra lo que la hacía terrible, sino que cada uno de estos hombres diariamente estaba ligado por juramento de sangre con el oficial, y el centurión llevaba signo de poder, bastón llamado vita. Con este bastón podía golpear a subordinados por la menor infracción. Para oído moderno esto suena cruel, pero para los romanos la vita era símbolo de que el orden está por encima de la vida. Imaginen la imagen: columna va por España calurosa, piedras cortan pies, animales de carga caen, pero el centurión, con adorno óseo en el casco, va adelante. Para soldados esto es recordatorio. Si él pudo soportar dolor y regresó vivo, significa que los demás también deben. Equipo del centurión era más pesado que el del legionario común. Datos arqueológicos muestran que el conjunto completo de armadura, escudo y armamento podía pesar más de 25 kilogramos. Agreguen a esto la ración. Según datos de Polibio, soldado diariamente recibía trigo, carne, vino y queso. En total hasta 1,5 kilos de provisiones que él mismo cargaba en la marcha. Multipliquen esto por decenas de kilómetros que pasaba la legión por día y entenderán que la propia logística era hazaña. Pero al centurión le tocaba no solo ir y arrastrar equipo, era el primero en formación que entraba en combate. Romanos tenían práctica de aterrorizar enemigos mediante acciones ejemplares. Livio mencionaba que después de victorias sobre galos guerreros decoraban sus armaduras con partes de armamento enemigo, pero precisamente veteranos centuriones a veces hacían este paso aún más sombrío, dejaban en cascos huesos de enemigos. Para enemigos esto era maldición, para subordinados señal de que su comandante ya había experimentado muerte y la venció. Aquí es importante recordar término que refleja la propia esencia de esta práctica: spolia. Así llamaban los romanos a trofeos militares, quitados al enemigo. Esto podían ser armas, armaduras o incluso partes del cuerpo. Para Legión, spolia no eran simplemente botín, sino prueba de poder. Imagen se vuelve aún más fuerte si imaginan campamento nocturno. Antorchas arden, sombras danzan por tiendas y centurión se sienta puliendo su casco con trofeo óseo. Soldados lo miran y entienden. Este hombre es símbolo viviente de su miedo y su esperanza. Historiadores difieren en evaluaciones. Unos afirman que tales adornos llevaban solo durante rituales o desfiles. Otros consideran que aparecían también en campo de batalla, cuando Centurión quería mostrar a enemigos: no teme sangre. Verdad, como siempre, está en algún lugar intermedio, pero una cosa se sabe exactamente: tales detalles hacían imagen del oficial romano terrible e inolvidable. Y aquí surge siguiente pregunta: si incluso apariencia del centurión llevaba en sí amenaza y memoria de muerte, entonces ¿cómo se veía el propio inicio de batalla, donde tales hombres salían adelante de todos? Precisamente allí se abre verdadero papel de estos símbolos óseos. Imaginen amanecer, niebla matutina fría sobre río, bruma se extiende entre árboles, legión se prepara para combate. Primero se oye solo crujido de cuero y golpe sordo de metal, pero luego sobre silencio suena sonido penetrante de trompeta, señal para formación. En este momento cada soldado sabe: centurión irá adelante. No legado, no tribuno, sino precisamente él, hombre con trofeo óseo en casco, se convertirá en primera figura en línea de ataque. Romanos aplicaban formación que recordaba muro, frente denso de guerreros, capaz de aplastar enemigo paso a paso. Esta formación se llamaba acies, es decir, línea de combate. Para legionarios, acies significaba simple: no tienes derecho a retroceder, porque hombro de vecino y golpe de su escudo te mantienen en formación. Y precisamente Centurión vigilaba que nadie se acobardara, imagen de terror e inspiración en un rostro. Su casco con huesos refleja los primeros rayos de sol, y en las manos, vita, bastón de poder. Grita comandos, y la legión cobra vida, como enorme bestia. Para soldados esto no es simplemente oficial, esto es tótem, símbolo viviente de que la muerte está cerca, pero se la puede vencer.
Hechos sobre orden de movimiento de columna asombran por su claridad. Cada legión se dividía en cohortes y cada cohorte en centurias. En marcha centurión iba o adelante de su subdivisión o junto a primera fila. Columna podía extenderse por varios kilómetros, pero todo se sostenía precisamente en estos oficiales. Polibio notaba que orden de romanos asombraba a enemigos. Mientras galos o germanos se movían caóticamente, legión permanecía máquina, en la cual cada parte conocía su lugar. Imaginen tensión del soldado, ve que adelante espera enemigo, oye rugido de combate del adversario, y en este momento su mirada se engancha en señal ósea en casco del comandante. Esto puede ser fragmento de mandíbula o pedazo de costilla, seco y pulido por tiempo. Para enemigo, inmundicia. Para romano, juramento. Piensa, si mi centurión sobrevivió esto y regresó, significa que yo también puedo pasar por este infierno. Fuentes mencionan que centuriones primeros se lanzaban al combate. César escribía que ellos, con su ejemplo, arrastraban a legionarios y a menudo tomaban sobre sí el primer golpe. Y en esto, explicación de extraños trofeos óseos. Esto no es adorno por crueldad, esto es arma psicológica. Cada enemigo, viendo hueso en casco, entendía, ante él no simplemente hombre, sino aquel que ya había mirado muerte a la cara y la usa como estandarte. Aquí es importante introducir otro término más, signum. Esto era señal de subdivisión, estandarte metálico que soldados guardaban a precio de vida. Perder signum se consideraba vergüenza, pero en combate real, mucho más frecuentemente que a estandarte, soldados miraban a su centurión. Su casco y trofeos óseos se convertían en signum personal. Mientras esté vivo y vaya adelante, significa que Centuria se sostiene. Hallazgos arqueológicos confirman este culto de imagen. En lugares de grandes combates como Bosque de Teutoburgo, científicos encontraban restos de armaduras con huellas inusuales de sujeciones, como si en ellas hubieran estado atornillados objetos adicionales. Posiblemente, estos eran esos mismos huesos. Historiadores discuten si eran restos reales o imitación de madera y metal, pero esencia no cambia. Efecto psicológico funcionaba. Imagen se vuelve casi cinematográfica. Primer golpe, escudos chocan, lanzas se rompen, gritos de enemigos y estruendo de metal. En esta carnicería Centurión va adelante y su señal ósea destella en luz del amanecer. Esto es como destello de rayo entre humo, asusta e inspira simultáneamente. Pero ¿qué pasaba cuando batalla se convertía en caos, cuando formación se rompía y muerte se escapaba de control? Precisamente en tales momentos se abría verdad oscura, sobre veteranos y sobre por qué huesos permanecían con ellos, incluso después de combate. Imaginen campo después de batalla, sol se pone, aire espeso por humo y olor de sangre, tierra sembrada de cuerpos, y silencio se cambia por gritos de heridos. Precisamente aquí nacía tradición oscura, de la cual autores antiguos hablaban contenidamente, pero que nos impacta hoy. Veteranos centuriones dejaban en campo de batalla señales de su victoria, convirtiendo muerte de enemigo en trofeo. Tácito escribía que germanos veneraban cabezas humanas como dones sagrados a dioses, y romanos, enfrentándose con esto, adoptaban algunos elementos. Pero si para bárbaros cráneo era objeto de culto, para centurión romano esto era señal personal de supervivencia. Tomaba hueso no por oración, sino por recordatorio. Había regresado nuevamente del infierno. Tal trofeo se llamaba spolia opima, dones supremos, quitados al enemigo. En comprensión clásica, esto era armadura de caudillo muerto, pero en memoria popular, concepto se amplió. Para centurión cualquier señal arrancada de manos de muerte podía convertirse en spolia.
En esto se oculta simbolismo espeluznante. Huesos se convertían en documento de victoria. Imaginen la imagen. Junto al fuego se sienta veterano. En sus manos, fragmento de costilla, hervido y blanqueado, como piedra. Lo sujeta al casco. Para nosotros esto es salvajismo. Para él, forma de capturar momento cuando solo rompió formación de enemigos. Esto no es adorno. Esto es biografía escrita con sangre. Historiadores modernos como Goldsworthy notan: romanos eran pragmáticos, no se esforzaban hacia mística por mística, pero sabían que símbolos influyen en personas. Adornos óseos podían levantar espíritu de combate de legionarios y simultáneamente aterrorizar enemigos. En condiciones cuando ejércitos se enfrentaban en lucha cuerpo a cuerpo, ventaja psicológica era no menos importante que hierro. Y ahora imaginen caos de combate. Formación se rompe, guerreros se mezclan, gritos ahogan comandos, centurión permanece última isla de orden, su figura se eleva y casco con trofeo óseo se convierte en faro en tormenta. Soldados, viendo esta señal, nuevamente se reúnen alrededor de él, como niños alrededor de fuego. Esto funciona como magnético psicológico primitivo, pero poderoso. Pero detrás de esta imagen heroica se oculta verdad oscura. Veteranos que sobrevivieron decenas de campañas regresaban a Roma hombres quebrados. Plutarco escribía sobre guerreros silenciosos que habían visto demasiado. Algunos de ellos traían a casa sus trofeos óseos, los guardaban en casas, los convertían en amuletos. Para hombre moderno esto suena como locura, pero para ellos esto era continuación de servicio. Es importante recordar otro término más: disciplina militaris. Esto no es simplemente disciplina militar, esto es culto de orden al cual se subordinaba todo. Hueso en casco, solo manifestación extrema de esta disciplina, símbolo de que hombre subordinó incluso muerte a su voluntad. Arqueología confirma: en campamentos militares encontraban huesos, procesados y adaptados para llevarse. Posiblemente estos eran objetos de sacrificio, posiblemente, precisamente, trofeos. Pero hecho es que soldados romanos vivían entre recordatorios de muerte. Esta era su forma de lidiar con pesadilla de guerra. Imagen de campamento después de combate fascina. Unos pulen armas, otros curan heridas, y en algún lugar veterano cuidadosamente sujeta al casco nuevo fragmento. Se calla, pero su acto dice más que cualesquiera palabras. Sobreviví esto. Soy más fuerte que muerte. Y aquí surge pregunta principal. Si cada señal ósea, esto es, huella de combate pasado, entonces, ¿qué pasa con hombre cuando estas señales se vuelven demasiadas? Pues no se puede constantemente llevar muerte en cabeza y permanecer igual. Imaginen viejo veterano que regresó a Roma después de decenas de campañas, su cuerpo cubierto de cicatrices, andar pesado, hombros encorvados por años de llevar armaduras. Pero lo más importante, en su casco cuelgan trofeos óseos como lista revivida de todas las muertes que sobrevivió. Para habitantes de ciudad, esto era terror y admiración. Ante ellos estaba hombre que no simplemente sirvió, sino literalmente llevaba consigo memoria de cada batalla. Fuentes hablan de que veteranos a menudo regresaban no tales como los recordaban. Livio escribía que soldados acostumbrados a guerra no encontraban alegría en vida pacífica. Su mirada era pesada y hábitos extraños. Huesos que traían a casa se convertían en parte de su vida cotidiana. Se colgaban en atrios de casas, se guardaban junto a reliquias familiares. Para hombre moderno esto se vería como símbolo de trauma, pero para romano esto era prueba de valor. Tal actitud nace de especial tradición romana, culto de memoria de ancestros. Máscaras de parientes muertos, rostros de cera, se exhibían durante procesiones funerarias. Cada romano desde infancia veía ante sí rasgos de antepasados muertos hace tiempo. Por eso, hueso de enemigo en casco no parecía monstruoso. Esto es solo continuación de mundo donde muerte siempre está cerca,
término que aquí es importante. Imbrex, máscara funeraria. Esto es símbolo de memoria familiar. Como familia, guardaba rostros de sus ancestros. Así Centurión guardaba huesos de enemigos, como señal de su historia personal. Diferencia solo en que linaje le daba pasado y guerra presente. Imaginen la imagen. Multitud en foro. Jóvenes miran a viejo Centurión y sus miradas llenas de mezcla de miedo y respeto. Para ellos, él, leyenda viviente, pero para el propio veterano esto es peso. Cada hueso recuerda que perdió amigos, vio muerte de subordinados y él mismo múltiples veces engañó muerte. Estos trofeos se convierten en su escudo contra olvido, pero también su maldición. Investigadores modernos notan que en veteranos a menudo se desarrollaban signos de lo que nosotros llamaríamos traumas psicológicos. Goldsworthy escribía que presencia constante de muerte rompía personas y solo disciplina cruel les permitía permanecer en formación. Trofeos óseos se pueden considerar como símbolo de esta ruptura. Soldado convertía horror en señal de fuerza para no ahogarse él mismo en dolor. Hallazgos arqueológicos en alrededores de Roma muestran que en entierros de veteranos a veces se encontraban objetos extraños, huesos insertados en vainas de espadas o sujetados a armaduras. Esto confirma, hábito de conservar tales cosas no desaparecía incluso después de fin de servicio. Se convertía en parte de su personalidad, parte de su memoria. Y ahora, háganse pregunta, ¿se puede vivir si tu memoria está siempre en tu casco? Veteranos cuyos cascos adornaban huesos, ¿cómo voluntariamente elegían vecindad eterna con guerra? Para ellos, mundo nunca era silencio. Cada sonido recordaba gritos de combate, cada movimiento de mano, batalla. Imagen se vuelve especialmente vívida en momento de celebración de triunfo. Emperador entra a Roma. Detrás de él van legionarios, y entre ellos centuriones con trofeos óseos. Multitud exulta, niños lanzan flores, pero junto a flores brillan fragmentos de huesos blancos. Esto es desfile de vencedores, pero también desfile de sombras. Y aquí surge bucle abierto. Si incluso después de triunfo centuriones no se quitaban sus señales sombríos, significa que esto no era simplemente adorno. Esto era recordatorio de que guerra nunca suelta. Pero entonces, ¿qué pasó con el propio Roma cuando miles de tales personas regresaron a casa, trayendo consigo trofeos de muerte? Precisamente esto se convertirá en clave para el desenlace de historia. Imaginen Roma de finales del primer siglo. Foros rugen, mercados llenos de gente, niños corren entre columnas. Pero en multitud cada vez más frecuentemente se puede encontrar veteranos, severos, silenciosos, con ojos en los cuales se refleja no bullicio urbano, sino ceniza de batallas. Sus cascos, a veces adornados con fragmentos óseos, se convertían en recordatorio mudo. Este mundo se sostiene en hombros de personas que vieron demasiado. Tácito escribía que veteranos traían a ciudad miedo y memoria de guerra. Para sociedad esto era doble. Por un lado, orgullo por guerreros, por otro, inquietud, pues cada tal persona llevaba en sí muerte, y junto con ella, nuevos hábitos, y estos hábitos gradualmente cambiaban el propio imperio romano. Aquí es importante recordar término que muestra profundidad de cambios: colonia de veteranos. Estos son asentamientos a donde enviaban antiguos soldados, les daban tierra, casas, pero junto con ellos llegaban allí también sus trofeos, su hábito de vivir entre huesos y armas. Excavaciones arqueológicas en tales colonias muestran que artefactos militares, incluyendo huesos procesados, se encontraban incluso en vida cotidiana. Esto significa que memoria de guerra continuaba viviendo junto con ellos, influyendo en nuevas generaciones. Imaginen la imagen: niño juega junto a casa de veterano. En sus manos, no juguete, sino pequeño fragmento de hueso que alguna vez adornó casco de centurión. Para él esto no es horror, sino parte común del mundo. Así, miedo de guerra se convertía en cotidianidad, transmitiéndose de mayores a menores.
Historiadores modernos subrayan, romanos eran únicos en que sabían convertir trauma personal en fuerza estatal, hueso en casco de centurión, esto es simultáneamente dolor privado e instrumento político. Infundía horror a enemigos, disciplinaba legionarios y recordaba a ciudadanos sobre precio de poder imperial. Pero verdad oscura es que tales símbolos destruían a los propios portadores. Veterano no podía deshacerse de sus trofeos porque sin ellos se sentía vacío. Hueso se convertía en su biografía, su pasaporte, su voz, y en esto consistía tragedia. Para demostrar fuerza, había que diariamente llevar consigo muerte. Imagen de final es especialmente vívida si imaginamos hallazgos arqueológicos. En algunas tumbas de centuriones junto a armas encontraban huesos humanos. Esto significa que incluso después de muerte no soltaban sus trofeos. Para ellos esto era puente a eternidad, señal de que no vivieron vida en vano. Y ahora lo más importante, ¿recuerdan pregunta del inicio? ¿Por qué centuriones romanos llevaban huesos en cascos? Porque convertían muerte en símbolo de fuerza, porque en su mundo vivir significaba diariamente vencer horror, porque sin estos huesos permanecían simplemente personas y con ellos se convertían en leyendas. Y aquí, pregunta personal para ustedes. Si les tocara pasar decenas de batallas, perder amigos y arrastrar sobre sí peso de guerras, ¿podrían vivir con memoria que siempre brilla sobre sus cabezas? Roma cayó siglos después, pero su legado vive. Ejércitos modernos también conocen precio de símbolos, premios, insignias, órdenes. Todo esto es eco de antiguos trofeos. Solo romanos iban más lejos, tomaban como testigo a la propia muerte. Y significa que verdad oscura es simple, huesos en cascos. Esto no es salvajismo, esto es fórmula de espíritu romano. Convertir horror en fuerza, muerte en arma y trauma personal en historia. Y ahora cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿quedó en nosotros aunque sea sombra de esa voluntad férrea que permitía a personas simples convertirse en símbolos inmortales de imperio?